volver un poquito, ¿sí? Estos núcleos o ganglios, habíamos visto entonces nosotros que el movimiento tenía como un control jerárquico, ¿sí? El control más caudal o el primer control era en la médula espinal y habíamos visto médula. Después dijimos que el segundo centro de control era el tronco encefálico, ¿sí? Y habíamos empezado a hablar del tronco encefálico y de las estructuras que están en el tronco encefálico. Sí, entonces, estos núcleos están en el tronco encefálico y son los que van a ayudar a la corteza cerebral dejando pasar estímulos sensoriales y a la vez siendo centros de relevo cuando la corteza envía la orden de nuevo por vías descendentes. Entonces, en estos centros de ayuda o núcleos de ayuda cortical tenemos al núcleo Ya te voy rojo, que enseñando está situado en el diagrama. tronco Igual yo ahora encefálico, estoy grabando ¿sí? en teoría con la Eh, netbook. Aparentemente que me es está un dejando núcleo de grabar. emergencia en caso Así de que que bueno. hubiera una lesión en la corteza. Los núcleos basales, que también están en el Es una centro, cagada tener que que poner iniciar controlan la grabación ejecución de los y después movimientos poner, lentos. ves que a la derecha te dice El iniciar cerebelo, grabación que controla la ejecución, habíamos dicho, de y los después tenés movimientos que poner, rápidos y ¿cómo se llama? precisos. ¿Sí? El núcleo rojo estaba muy desarrollado en los mamíferos domésticos. Fíjense que posee células similares a la corteza motora. Igual yo ahora estoy. Desde el núcleo Tenés que poner rojo a la se derecha dice iniciar grabación, es una inicia cagada. el Y haz después, y ahí empieza a rubroespinal, o grabar. sea que va desde el núcleo Creo que eso rojo era todo, no me acuerdo hasta bien. la médula espinal. Ese haz rubroespinal pertenece a la vía extrapiramidal. Ya en un ratito vamos a ver de qué se tratan esas vías. Que cruza el lado opuesto del tronco encefálico. Tiene representación somatotópica de todos los músculos del cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que puede inervar a todos los músculos del cuerpo, ¿sí? Tiene relación con el inicio del movimiento, mientras que la corteza lo tiene con el mantenimiento del movimiento. Y se vincula funcionalmente este núcleo rojo con el cerebelo, ayudando también a regular los movimientos más rápidos y precisos. La sustancia negra, que Igual ya no vamos a la volver eliminé a la un aplicación, ya gráfico te voy a del explicar cómo tronco usarla por encefálico para cualquier que la cosa. ubiquen de nuevo. ¿Sí? Es Para una formación cuando nuclear que también necesitemos, está en el cuando pase otra cosa mesencéfalo como y esta, la ayuda podemos a los grabar ganglios o qué basales sé a yo regular me el duerma o tono falte motor. cualquier cosa. Los núcleos reticulares del puente, como el nombre lo dice, se ubican en el puente y controlan los movimientos de los músculos antigravitacionales. Funcionan como centros de recambio para las vías piramidales, dando lugar a la vía retículo-cerebelosa, ¿sí? Ya vamos a ver todo esto un poquito más adelante. Y el núcleo olivar, que está situado en la médula oblonga, es un punto de relevo entre los centros encefálicos, mesencefálicos y el cerebelo a través de la vía olivocerebelosa. Todos estos núcleos que están en el tronco encefálico, ¿sí? O bien desde allí se inician algunos haces, ¿sí? O paquetes axonales que van a ir a inervar músculos, o bien son estaciones de relevo donde se hace sinapsis para llegar a la corteza o de las vías que vienen de la corteza que tienen que ir al cerebelo, ¿sí? Para sumar información. Fíjense, aquí tenemos entonces la vista desde arriba del tronco encefálico, si sacamos los hemisferios cerebrales y el cerebelo, y vemos dónde está ubicado el núcleo rojo, la sustancia negra, los núcleos reticulares del puente, los núcleos reticulares de la médula oblonga y los núcleos olivares. ¿Sí? Y fíjense, para que lo recuerden,
que desde el tronco encefálico emergen la mayor parte de los nervios craneales. Bien, los ganglios basales. Los ganglios basales dijimos que estaban en el mesencéfalo, ¿sí? Están presentes en todos los vertebrados en estrecha relación con la corteza. Los núcleos del tronco encefálico, del cerebelo y del tálamo, o sea, son núcleos que relacionan la corteza con los demás núcleos del tronco encefálico y con el cerebelo. En las aves que carecen de corteza motora, estos núcleos tienen mayor desarrollo y muchas veces suplen la función de la corteza de los mamíferos. Estos ganglios son el caudado, el putamen y el globo pálido. Controlan no solamente las funciones motoras, sino también tienen funciones sensitivas. Colaboran con el núcleo rojo en el inicio de los movimientos, inhiben el tono muscular junto con la sustancia negra y también regulan los movimientos lentos. Envían sus axones a la corteza suplementaria y premotora para la planificación del movimiento. Ya cuando veamos corteza vamos a ver cómo se relaciona la corteza con todos estos núcleos que estamos nombrando ahora que pertenecen al tronco encefálico, ¿sí? Bien, y ahora otra estructura que vamos a ver, que habíamos dicho que era necesaria para la regulación de los movimientos, era el cerebelo. El cerebelo se divide en 3 lóbulos, ¿sí? Tiene un lóbulo rostral, o neocerebelo, caudal o paleocerebelo y flóculo nodular o arquicerebelo. Estos lóbulos se llaman así porque lo que se sabe es que, por ejemplo, el que existió más antiguamente, ¿sí? Fue el nódulo flóculo nodular, que es el que controla los movimientos más básicos. A medida que los seres vivos fueron evolucionando, aparecieron los otros lóbulos que fueron teniendo ya funciones más complejas, ¿sí? Y el lóbulo rostral es justamente el que controla los movimientos más finos y más complejos, ¿sí? ¿Hasta ahí me escuchan, chicos? Porque... Sí, profe. Bien, perfecto. El cerebelo recibe información, fíjense, de la corteza a través de los núcleos del puente, de los que vimos recién, ¿sí? De los reticulares del puente. También recibe información por la vía espinocerebelosa, o sea, desde la médula, y esa información viene de los propios sectores de los músculos y articulaciones y de los sistemas sensoriales. El cerebelo vigila y establece ajustes correctores de las actividades motoras promovidas por la corteza. ¿Qué quiere decir esto? El cerebelo recibe toda la información sensorial de, por ejemplo, la contracción de los músculos, la rotación de las articulaciones, el grado de flexión de las articulaciones y de los sistemas sensoriales, ¿sí? En cuanto a la ubicación del individuo con respecto al medio que lo rodea. De acuerdo a eso, ajusta los movimientos que tienen inicio en la corteza motora, ¿sí? Pero el cerebelo, ¿qué hace? Con toda esa información que recibe, lo que hace es ajusta el movimiento o predice futuros movimientos y los ajusta para que sean más precisos. Por ejemplo, cuando el animal corre, ¿sí? En la huida, esas decisiones rápidas que tiene que tomar el animal de moverse hacia un lado o moverse hacia otro, eso todo lo decide o lo ajusta, no lo decide, lo ajusta el cerebelo, lo decide la corteza motora, lo ajusta el cerebelo porque suma toda la información sensorial que recibe. ¿Entienden esto? Ya no hay nadie del otro lado. Sí, Bien, sí. perfecto. Ustedes respóndanme para que yo sepa
si tengo que ser, volver sobre algo, ser más explícita. Igual si tienen dudas, por favor, me interrumpen. Por ejemplo, en el ser humano, ¿sí? El movimiento, todo el movimiento de los dedos, de las manos, todos están regulados por el cerebelo. Son movimientos finos, rápidos, precisos. Bien, aquí tenemos un dibujito del cerebelo en donde si ya lo separamos del cerebro vamos a poder diferenciar diferentes zonas. La zona central o vermis del cerebelo, bueno, fíjense, primero estos son los nódulos, los lóbulos que nombramos recién. Este es el lóbulo flóculo nodular, ¿sí? Este es el lóbulo caudal y este es el lóbulo rostral. Este es el que filogenéticamente apareció más recientemente y es el que regula los movimientos más complejos, ¿sí? El más rostral. A la vez, entonces, vamos a poder, si lo miramos de arriba, diferenciar la vermis cerebelosa y los hemisferios cerebelosos. Acá tenemos otro dibujito, este está sacado del García Sacristán, en donde tenemos como más divisiones. La vermis, que es la región central, ¿sí? Y después en los hemisferios tenemos una zona paravermal, que es la zona más cercana, paralela a la vermis, y la zona lateral. Fíjense, la vermis recibe información propioceptiva. ¿La propioceptiva de dónde venía? ¿Quién me dice? Yo estoy ido, compa. Me fue, no fue. ¿Dónde estaban los propioceptores o los propios receptores? Lo dijimos recién. ¿No se acuerdan? Los propioceptores estaban en las articulaciones y en los músculos. ¿Sí? ¿Se acuerdan ahora? Sí, profe. Bueno, me parece que están re dormidos por la hora. Anoche deben haber salido y están en otra dimensión. Bueno, fíjense, la vermis recibe información propioceptiva favoreciendo el mantenimiento de la postura, los movimientos de apoyo y sostén y el tono muscular y el equilibrio corporal. O sea que si se daña el cerebelo, vamos a tener, ¿sí?, un animal que tenga problemas en cuanto, fíjense, al mantenimiento de la postura, a los movimientos de apoyo, va a haber pérdida del tono muscular y va a haber problemas del equilibrio corporal. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque después, lo que yo les explicaba el otro día, ¿para qué nos sirve saber todo esto? Cuando ustedes reciban un paciente, que generalmente lo que más se recibe en la clínica de pequeños animales con daños en el sistema nervioso son animales traumatizados. Ustedes van a tener que tratar de darse cuenta dónde está la lesión en el sistema nervioso para saber y decidir qué tratamientos van a hacer, si tiene o no tratamiento, cómo lo van a ayudar a ese animal, ¿sí? Entonces, fíjense que un animal que tuviese un trauma, un problema en el cerebelo, va a tener todos estos signos, ¿sí? Falla en los movimientos de apoyo, pérdida del equilibrio, falta de tono muscular y no va a poder mantener la postura. El área vestibular, ¿sí?, que sería
que está en el nódulo flóculo nodular, regula el equilibrio, ya sea en posición estática o dinámica, y recibe información de los núcleos vestibulares. El área paravermal o zona paravermal se relaciona con el control de las contracciones musculares de las extremidades y rectifica el curso de los movimientos, los corrige y los ajusta. Generalmente un paciente con un problema en el cerebelo, lo que ustedes van a ver es que es un paciente que cuando hace los pasos para caminar, ¿sí? Los movimientos de sus pasos son exagerados. Apoya los miembros con demasiada fuerza en el piso y generalmente esos miembros tienen una base de sustentación mayor, ¿sí? No están alineados, se van a dar cuenta que tienen los miembros abiertos, que cuando camina extiende demasiado los miembros hacia adelante, ¿sí? Y los tiene que apoyar con demasiada fuerza porque es como que no supiera dónde está el suelo, ¿sí? Y los hemisferios cerebelosos están muy desarrollados en los primates, relacionan la ejecución de los movimientos rápidos y de las habilidades y tienen funciones paralelas a los ganglios basales. Bien. Entonces, hasta ahí vimos la médula, cómo estaba compuesta la médula, ¿sí? Vimos el tronco encefálico con todas sus estructuras y cuál era la función de cada una. Y ahora vamos a pasar a la corteza cerebral. Bien, los receptores sensoriales, o sea, todos los receptores sensoriales que tengamos, tanto los propioceptores como los órganos de los sentidos, envían información hacia la corteza sensorial, que ya la vamos a ver dónde está ubicada, a través de la médula espinal, del tronco encefálico, donde la información cruza al lado contrario, pasa por el tálamo, los ganglios basales y el cerebelo, ¿sí? Y en la corteza sensorial la información se procesa, se compara con la memoria y se transmite intracorticalmente hacia la corteza motora, donde se elabora una respuesta que viajará por vías motoras hasta las motoneuronas de la médula y de allí a los músculos. ¿Sí? Este es el circuito que tiene la información recibida por un órgano sensorial, cualquiera puede ser, la vista, como les digo, los propios receptores, el tacto, ¿sí? Esa información tiene que ir por esos receptores, atravesar la médula, el tronco encefálico. En el tronco encefálico va a cruzar al lado contrario, va a atravesar tálamo, ganglios basales, cerebelo, ¿sí? Y ahí va a llegar a la corteza sensorial. La corteza sensorial, va a procesar esa información y la va a comparar con la memoria. Porque en la memoria va a guardar experiencias anteriores que quizá tengan el mismo estímulo o hayan surgido del mismo estímulo. De ahí esa información ya procesada va a ir a la corteza motora y la corteza motora va a ser la que va a dar la orden para que se ejecute una determinada acción, ¿sí? Por ejemplo, moverse o, por ejemplo, tomar un vaso, como les decía el otro día, cualquier acción que requiera de los músculos. Bien. Para que todo llegue a la corteza, sí vamos a requerir de una estructura que está en el centro del encéfalo, que es el tálamo. El tálamo es una estación de relevo de todas las aferencias sensoriales. O sea, todos los estímulos sensoriales que llegan al cerebro
pasan por el tálamo, excepto el olfato, ¿sí? Es un centro integrador de la sensibilidad, haciendo consciente las sensaciones. Y de allí las reacciones de agrado o desagrado. Forma parte de los circuitos reguladores de la actividad motora también. Relaciona los procesos somáticos y viscerales con la corteza y regula el nivel de activación de las neuronas corticales. O sea, toda la información que llega al cerebro va a pasar por el tálamo. En el tálamo se van a hacer conscientes las sensaciones, ¿sí? Y además el tálamo va a ser el que regule el nivel de activación de la corteza. O sea, va a dejar pasar en mayor o en menor medida estos estímulos sensoriales. Y aquí está ubicado el tálamo, fíjense, es este, en este gráfico, este que está pintado de color violeta. Bien. La corteza cerebral es la capa más externa que cubre el cerebro. Contiene millones de cuerpos neuronales, ¿sí? Es la materia gris. En los roedores y en los conejos, la corteza cerebral es lisa, son los menos evolucionados. Cuentan con áreas sensoriales y con áreas motoras, área visual, auditiva y olfatoria, pero carecen de áreas de asociación. Estas áreas que tienen los roedores y los conejos, ¿sí? Son las áreas necesarias para alimentarse y sobrevivir. Y las respuestas motoras dependen de un programa motor que es instintivo. Por ejemplo, buscar alimentos, reproducirse, buscar un lugar donde protegerse. Son todas acciones que ya cuando veamos comportamiento las vamos a ver, pero responden al instinto, ¿sí? No tienen áreas de asociación. Mientras que los mamíferos domésticos tienen distintos grados de circunvoluciones y surcos en la corteza cerebral, lo que aumenta el área o la superficie para la corteza. Por ejemplo, el perro y el gato tienen el 20% de las circunvoluciones que tiene el ser humano y tienen áreas de asociación y pueden comparar con experiencias previas, seleccionar una respuesta motora y predecir consecuencias. Por lo tanto, tienen más capacidad para pensar y aprender que otras especies. Bien, la corteza motora del lóbulo frontal, ya vamos a ver dónde está, da origen a la mayoría de los axones de las córtico-espinal. Aquí hay un error de ortografía, es con una sola X. Axones de las córtico-espinal. Ya vamos a ver de qué se trata esto, ¿sí? Pero fíjense, la corteza motora del lóbulo frontal. La corteza motora se divide en corteza motora primaria y corteza motora suplementaria y premotora. La corteza motora primaria, ¿sí? Realiza el control muscular de los músculos de manera voluntaria. El control voluntario de los músculos lo realiza la corteza motora primaria, ¿sí? Todo lo que yo les remarco es lo mínimo que tienen que saber del sistema nervioso. Ustedes van a necesitar leer del libro muchas cosas para poder comprender o darle una forma más acabada a todo esto que yo les estoy enseñando. No puedo yo volcar en una clase o en dos clases todo lo que dicen los libros, ¿sí? Por eso yo les doy una síntesis, pero ustedes van a tener que ir a los libros a leer para comprenderlo mejor. La corteza motora suplementaria y la premotora dan origen a los tractos
córtico espinal y córtico vulvar. Y estos tractos están juntos en ambas cortezas. En cambio, en la corteza motora primaria, cada tracto sale por solito, digamos, no se mezcla con otro. A la vez, la corteza suplementaria y la premotora envían axones que hacen sinapsis. Ahí tengo otro error, perdón. Ya después lo voy a corregir antes de subirlo. En la corteza motora primaria, lo que indica que existen áreas supramotoras para el movimiento más elaborado. A ver, fíjense aquí. Aquí tenemos el lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. Y aquí en este dibujito tenemos, fíjense, este surco divide a la corteza sensitiva que está hacia caudal de la corteza motora que está hacia craneal. ¿Sí? Entonces, la corteza motora primaria es esta que está craneal de este surco central. ¿Sí? Ahora ya vamos a ver dónde está la corteza premotora y la suplementaria. A la vez, dice, la corteza se organiza en columnas verticales que se extienden en 6 capas diferentes de células, desde la capa 1, que es la más superficial, a la capa 6, que es la más profunda. Esto es, si sacásemos una tajadita de la corteza cerebral, fíjense, podríamos diferenciar todas estas capas de células. Aquí tenemos un gráfico, fíjense, el surco central divide la corteza sensorial de la corteza motora. Aquí tenemos el área motora primaria, el área motora suplementaria y la corteza premotora. ¿Sí? Todos los axones de las que dijimos córtico espinal, o sea, va de la corteza hasta la médula, ¿sí? Salen del lóbulo frontal de la corteza. Bien, el área motora primaria es la que controla los movimientos voluntarios de los músculos, ¿sí? Todos los movimientos voluntarios. Y cada haz que sale de la corteza motora sale individualmente. Los haces que salen de la corteza motora suplementaria y la corteza premotora salen juntos, o sea, no son tan específicos para cada músculo, ¿sí? Y además, la corteza motora suplementaria y la corteza premotora lo que hacen envían axones a la corteza motora primaria. Entonces, eso quiere decir que pueden existir zonas en la corteza motora primaria que tengan una acción más importante o más relevante para el control voluntario de algunos movimientos que sean más complejos. Por eso van a hacer sinapsis. Van a salir de aquí, van a hacer sinapsis aquí y de ahí recién van a ir hacia los músculos. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, profe. Bien. Bárbaro. Fíjense, este gráfico es un gráfico de cuáles son las áreas de proyección o dónde se recibe la información en la corteza sensorial. Este sería un hemisferio cerebral, ¿sí? Si lo cortásemos transversalmente, fíjense aquí los celestitos, la corteza, y fíjense aquí miren, aquí tenemos, ¿ven? Los celestitos, la corteza sensorial, y aquí tenemos las áreas en donde se recibe la información sensorial de las distintas partes del cuerpo. Entonces, fíjense cómo para áreas, mi flechita acá, para áreas como son las manos, la cara, fíjense cómo hay
una superficie de la corteza sensorial muy extensa, ¿sí? Fíjense la lengua, que es un músculo tan pequeño, el área de corteza sensorial que tiene para detectar, ¿sí?, los sabores, que ya vamos a ver cuando lo veamos, órganos de los sentidos. Cada área de la corteza sí recibe los estímulos sensoriales pertenecientes a estas áreas del cuerpo. Pies, el tronco, mucho menos, pero fíjense, brazos, manos, cara, ¿sí? La lengua, las vísceras intraabdominales. Y en la corteza motora pasa exactamente lo mismo. Hay áreas, ¿sí?, que están destinadas a enviar estímulos u órdenes que van a ir exactamente a esa región del cuerpo para ejecutar movimientos de esa región del cuerpo. Entonces, fíjense aquí las manos, toda el área motora que tienen las manos, ¿sí? Fíjense la cara, mandíbula, los labios, la garganta, ¿sí? Porque son áreas que tienen muchos músculos. Por ejemplo, para hablar necesitamos un área motora importante que vaya que dé órdenes para ejecutar los movimientos voluntarios de la cara, gestualidad, del habla, de las manos para los movimientos de los dedos. Esto es en el ser humano, pero bueno, los animales tienen sus diferencias obviamente porque ellos no tienen tan desarrollado, por ejemplo, los movimientos de los dedos, ¿sí? Pero bueno, estos mapas están hechos de acuerdo al ser humano. La corteza motora puede ordenar dos tipos de movimientos, entonces. Los movimientos voluntarios y los involuntarios. Los movimientos involuntarios son reflejos y se realizan según la información que aporta la corteza sensorial a la corteza motora. Acuérdense, cuando vimos reflejos, habíamos visto que los reflejos tenían una integración ¿en dónde? ¿En dónde se integraban los reflejos? La médula. Bien, en la médula. Pero ahí nomás quedaba. Supongamos que nosotros nos pinchamos el dedo con una aguja cuando estamos suturando a un paciente, ¿sí? Nos pinchamos el dedo. Esa información va a la médula, se integra en la médula y yo automáticamente hago un movimiento para sacar mi dedo de la aguja, ¿o no? Sí. Bien, ¿eso queda ahí nomás? No, y la sensación del dolor. Perfecto. Eso sube por médula, pasa el tronco encefálico, pasa todos los núcleos que tenemos en el tronco encefálico, pasa el tálamo. Acuérdense que habíamos dicho que el tálamo era un centro que recibía todas las aferencias sensoriales y del tálamo llega a la corteza sensorial. La corteza sensorial, en la corteza sensorial se hace consciente la sensación de dolor, ¿sí? La corteza sensorial le pasa esa información a la corteza motora y la corteza motora da una orden, refleja también y ajusta los movimientos para que yo saque la mano. Yo la saqué por vía refleja de la médula, pero ¿me entendés? Ese reflejo se refuerza con la acción de la corteza, ¿sí? Sí. Bien, perfecto. Entonces, en ese caso serían movimientos involuntarios, ¿sí? Y los movimientos voluntarios siguen un programa motor que involucra muchas áreas del cerebro, otro error de ortografía, perdón, del tronco encefálico y de la médula espinal.
como movimiento voluntario, ¿sí? Lo que va a suceder es que yo al siguiente punto de sutura voy a intentar no pincharme el dedo. De nuevo, ¿sí? Claro. Eso Sí, sería como movimiento voluntario. Por lo tanto, voy a utilizar la memoria de lo que me pasó recién cuando me pinché el dedo. El cerebelo va a intervenir para ajustar el movimiento que yo voy a hacer con mis manos en el punto de sutura y con la otra mano que me voy a ayudar para hacer el nudo, para no pincharme el dedo. ¿Sí? Entonces, sí. ese sería el control voluntario. ¿Lo pueden más o menos entender a esto? Sí, profe, sí. Perfecto. Esa es la idea. Bien, todas estas, esto que hemos estado viendo, ¿sí? Llega y sale de la corteza a través de las vías motoras. ¿M? Las vías motoras se dividen en dos, en el sistema piramidal y el sistema extrapiramidal. El sistema piramidal es un conjunto de neuronas responsable de la activación de los músculos que inician el movimiento fino. Fíjense la característica de los movimientos finos, aprendidos, voluntarios y conscientes. ¿Sí? O sea, por el sistema piramidal vienen la orden para ejecutar movimientos finos, aprendidos, voluntarios y conscientes. La vía piramidal es la más importante la vía piramidal más importante es el haz córtico-espinal, o sea, es un haz de neuronas que están en la corteza cuyos axones van a salir de esa corteza y van a ir a la médula. ¿Sí? Entonces, la vía más importante de las pirámides o de la vía piramidal es ese haz córtico-espinal. Nace en la corteza, llega hasta la médula. Está formada por fibras mielínicas. Ustedes ya vieron en el primer cuatrimestre cuáles eran las características de las fibras mielínicas, ¿sí? Que tienen origen en la quinta capa de la corteza. Ese haz córtico-espinal atraviesa el tronco encefálico donde decusa. ¿Se acuerdan que yo les dije que era decusar? Sí, que se cruzan. Perfecto. Se cruzan la línea media, ¿sí? Hacia el lado contrario y alcanzan territorios como la médula, el cerebelo y los núcleos motores de los nervios craneales mediante las fibras córtico-espinales y córtico-pontocerebelosas. Fíjense entonces, salen de la corteza, ¿sí? Llegan al tronco encefálico, cruzan la línea media, se van hacia el otro lado, ¿sí? Atraviesan territorios como la médula y el cerebelo y los núcleos del puente para llevar fibras a los músculos a través de los nervios craneales a, por ejemplo, la cara, la cabeza, los músculos de las extremidades, a través de fibras córtico-espinales y córtico-ponto-cerebelosas, o sea, corteza, puente, cerebelo. ¿Sí? En cambio, el sistema extrapiramidal es un sistema de emergencia en caso de que se lesione la vía piramidal. Incluye neuronas responsables de los movimientos antigravitacionales involuntarios y subconscientes. Entre las vías del sistema extrapiramidal podemos nombrar los tractos tectoespinales, rubroespinales, o sea, del núcleo rojo a la médula, retículoespinales, de los núcleos reticulares a la médula, vestíbuloespinales, de los núcleos vestibulares a la médula, y olivoespinales, de los núcleos olivares a la médula. Ya los vamos a ver dónde está cada uno. Pero fíjense la diferencia. El sistema piramidal
¿sí? Controla o lleva la orden para los movimientos finos, aprendidos, voluntarios y conscientes. Y el sistema extrapiramidal es un sistema de emergencia para el caso de que se lesione el sistema piramidal, y lo que hace es llevar vías que van a inervar los músculos antigravitacionales, movimientos involuntarios y subconscientes. Por lo tanto, si hubiese un daño en el sistema piramidal, ¿sí?, el animal va a perder esa capacidad de poder controlar los movimientos voluntarios. Aquí tenemos un gráfico, un esquema, mejor dicho, no es un gráfico, entonces, de cómo la corteza motora, corteza motora primaria, suplementaria y premotora, mandan información a la corteza primaria. De la corteza primaria sale la orden, ¿sí?, de estos movimientos voluntarios que van a pasar por el tronco encefálico. Y del tronco encefálico, fíjense que van a recibir información desde los órganos sensoriales de la cabeza, ¿sí? Va a haber información que va hasta el tronco encefálico. Desde el tronco encefálico, ¿sí?, va a haber información que vaya hacia los músculos esqueléticos de la cara y la cabeza. ¿Por qué? Porque del tronco encefálico salen la mayoría de ¿qué? ¿De qué nervios? Craneales, perfecto. Entonces, desde el tronco encefálico sale la orden para los músculos de cara y cabeza. A la vez, la información pasa a través del tronco encefálico por la médula espinal, donde se va a recibir aferencia de los receptores sensoriales de la piel, músculos y articulaciones, ¿sí? Y van a salir vías motoras hacia los músculos esqueléticos de cuello, tronco y extremidades. Fíjense en la médula cómo viajan en el asta ventral de la médula, desde donde salían las vías motoras, ¿sí? Fíjense que en la parte más lateral están las vías para los músculos más distales. Y en la parte más medial, ¿sí?, de la asta ventral, están las fibras nerviosas motoras para los músculos más proximales. O sea, patas y miembro pelviano va por la parte lateral. Las patas delanteras, ¿sí?, va por la parte medial del asta ventral. Y aquí tenemos todos estos, los haces o tractos que vimos recién. A ver, esperen un minutito, chicos. Esperen un segundito. Ahí volvemos. Bien, entonces tenemos... Es mi perra, perdón. Corteza motora. ¿Dónde está? Vamos a ver si puedo poner... A ver, el puntero láser. Corteza motora, que está ubicada en el telencéfalo, ¿sí? Órganos sensitivos de la cabeza. Entonces, fíjense, la corteza motora envía la orden motora que va a pasar a través del tronco encefálico, ¿sí? En el tronco encefálico tenemos núcleo rojo, núcleos reticulares, ¿sí?, núcleos vestibulares, colículo rostral. Bien, entonces, las vías nerviosas que pasen a través del núcleo rojo van a formar el tracto rubroespinal,
que va a llegar a la médula espinal, ¿sí? Sustancia blanca lateral, va a ir por la columna lateral y parte lateral de la sustancia gris a inervar la musculatura distal. A la vez, también desde la corteza motora van a salir axones que van a pasar por la formación reticular, dando origen al tracto retículo-espinal, ¿sí? Y en el tronco encefálico van a surgir el tracto tectoespinal, que se va a formar en el colículo superior, y el tracto vestíbulo-espinal del núcleo vestibular, que aquí se va a integrar información que venga de los órganos sensitivos, ¿sí? Entonces, estos tractos van a tener la sumatoria ya de la información de los órganos de los sentidos. Van a ir por médula espinal, ¿sí? Sustancia blanca medial de la médula y parte medial de la sustancia gris, a inervar la musculatura axial y proximal. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Y fíjense aquí que tenemos el sistema piramidal. Fíjense, aquí están las neuronas, ¿sí? Del sistema piramidal, en la corteza. Entonces, este tracto que se llama córtico espinal va a salir de la corteza, va a llegar al tronco encefálico, en donde la mayoría de las fibras, entre el 75 y el 80% de las fibras cruzan o decusan la línea media, fíjense aquí, ¿sí? Cruzan el lado contrario y van a ir a inervar la neurona motora. La neurona motora alfa, ¿se acuerdan? Para que esa neurona motora alfa fuera a inervar un músculo. Y el 20% de las fibras va a seguir del mismo lado, también para inervar a la neurona motora alfa y gamma, ¿sí? Entonces, acuérdense del sistema piramidal, el 80% de las fibras cruzan el lado contrario en el tronco encefálico y van hacia la motoneurona. Y el 20% va a seguir por el mismo lado o el lado ipsilateral. ¿Sí? Entonces aquí tenemos otro gráfico, fíjense cómo salen las neuronas de la corteza cerebral, van a ir todas las fibras y en el tronco encefálico, fíjense, va a cruzar la mayor parte de las fibras al lado contrario y va a haber un pequeño porcentaje de fibras que van a seguir por el mismo lado. ¿Sí? Y el sistema, este es el sistema extrapiramidal. Fíjense, se forma en el núcleo rojo, en los núcleos vestibulares, ¿sí? En los núcleos reticulares. Entonces estos no surgen de la corteza. Por lo tanto, no van a poder ir a dar órdenes de movimientos voluntarios, finos y aprendidos, ¿sí? Sino que van a controlar los músculos antigravitacionales, los movimientos involuntarios o subconscientes. Por eso es un sistema de emergencia. ¿Está claro esto? Sí. Bien. Si a ustedes les queda claro esto, mi objetivo va a estar cumplido, ¿sí? Bien. Fijémonos, acá hay otro diagrama, ¿sí? Entonces, corteza motora y premotora le mandan axones a la corteza motora primaria. La corteza motora primaria envía su información, fíjense,
a la médula espinal y al tronco encefálico. Va a cruzar por el tronco encefálico la mayoría de los axones, va a seguir a la médula espinal otra parte de los axones. Tanto el tronco encefálico como la corteza motora, como la corteza premotora, van a recibir ajustes de ese movimiento, de esas órdenes, ¿sí? ¿De quién? Del cerebelo. Al cerebelo, ¿sí? Va a recibir señales de todos los órganos sensitivos para planificar y ajustar el movimiento que quiere hacer la corteza. Y a la vez la corteza, ¿sí? Se va a ayudar de los ganglios basales para seleccionar el movimiento contextualmente adecuado. ¿Sí? O sea, todo está relacionado en el cerebro. Si bien la corteza es la encargada de generar la orden, requiere de la información sensitiva del cerebelo para ajustarlo, de los ganglios basales que se encargaban, sí, de seleccionar la información que les llegaba y además de ajustar para los movimientos lentos. ¿Sí? Son núcleos de ayuda a la corteza. ¿Estamos? Sí, Sí, profe. Bien. Como esto es muy difícil, chicos, yo no les voy a dar más que esto por ahora, porque yo quisiera, no sé si lo voy a lograr, es que ustedes después de terminada lo que dimos el lunes, lo que dimos hoy, se pongan a leer esto, no lo dejen guardado, porque en 10 días se lo van a olvidar y no vamos a saber ni de qué había estado hablando yo. Entonces, lean, hagan esquemas, yo les voy a subir ahora estas transparencias al aula virtual, hagan esquemas, cuadros, anoten las dudas, cuestión de que si ustedes necesitan, me pregunten antes de que pasemos al otro tema que es comportamiento, sueño, vigilia, ¿sí? Porque yo sé que es complejo sistema nervioso, es difícil. He tratado de seleccionar la información, de sintetizarla lo más claro que se pueda. No sé si lo habré logrado, pero bueno, no dejen esto guardado en un cuaderno, sino que pónganse sobre esto para que a ustedes les quede una idea acabada ya, al menos de control voluntario del movimiento, ¿sí? Yo les voy a subir el trabajo práctico para que lo puedan hacer y les voy a subir las transparencias para que tengan. El viernes van a recuperar, sí, el viernes van a recuperar, el lunes no vamos a dar clase porque es feriado, ¿sí? Ustedes van a recuperar el viernes, así que nos vamos a ver. Ah, esperen, que yo el otro lunes no voy a poder dar clases. A ver, déjenme ver cómo ha programado. Profe, ese día también hay laboratorio, ¿cierto? ¿El 15? Sí. Eh, En el cronograma estaba así, no sé si lo irán a cambiar por lo de la recuperación o los horarios. Déjame que veamos el cronograma. Veamos. Porque con la profe lo corregimos. Vamos a ver el cronograma para saber cómo vamos a seguir avanzando. 4 del 10, sistema nervioso, y 8 del 10, sistema nervioso. 14 del 10, que sería jueves, ¿no es cierto? Consultas. 15 del 10, recuperatorio. ¿Quieren que les comparta esto? A ver si puedo compartirlo, espérenme.
Veamos si puedo compartir. ¿Ahí están viendo esto ustedes? Sí, sí se ve, profe. Bien. Entonces, el jueves que viene consulta para el recuperatorio, ¿sí? El viernes el recuperatorio. El 18, ¿qué día es 18? Lunes, A ver, profe. veamos qué día es 18. Ay, no sé por qué no encuentro el calendario. Lunes. ¿Ves? Ahí hay un error, porque yo el lunes 18 no voy a estar. ¿Ustedes tienen clases de otra materia el martes o no? Microbiología a las Micro y 4:30. la optativa. Ah, y la optativa. ¿En qué horarios tienen, chicos? Micro de 4:30 a casi 7 y después la optativa de 7 de la tarde hasta 9 de la noche. Bien, o sea, a la mañana no tienen. No, a la mañana no hay nada. ¿Les parece que yo, en cambio de darles el lunes, porque yo no voy a estar, les dé el martes? Sí, no hay problema. Por mí, sí. Bien, entonces vamos a Sí. corregir aquí, 19 del 10. Perfecto, para no perder esta clase. 19 del 10, entonces vamos a dar sistema nervioso, que sería martes, y podríamos darlo a las 9 de la mañana, 8 o 9 de la mañana. ¿Qué les queda mejor? A las 9 está 9, bien, profe. Vale, profe. Perfecto. Bien, bien. Así no están tan dormidos. Sí. Yo porque me levanto muy temprano, chicos. Entonces, tengo hijos para mandar al colegio, así que 6:15 yo ya estoy arriba. Pero bueno, los dejo para que ustedes se despierten, tomen un buen café y después arrancamos. El martes 19 a las 10 de la mañana. A las 9, perdón. 9 de la mañana. Entonces vamos a tener martes y viernes, ¿sí? Sí. Este viernes yo calculo que voy a poder terminar ya y entonces ahí vamos a tener el práctico de aula. No hay práctico de laboratorio, sino de aula, de sistema nervioso, ¿sí? Bien. Va a haber dos prácticos de sistema nervioso. Uno que yo les voy a dejar ahora, que ustedes lo van a hacer con la clase que yo les di, ¿sí? Ese no lo vamos a corregir en vivo y en directo, vamos. Ah, pero Sandra acá A ver, espera. Supongamos que damos el martes nervioso, el viernes nervioso, tenemos el práctico de aula. El 25 del 10, claro, acá ya la profesora va a dar macho. Bien, no, vamos a terminar. El 22 del 10 vamos a terminar con el caso con el práctico de aula y todo, después del teórico, ¿sí? Que va a ser la presentación de un caso clínico, para que ustedes puedan ver cómo van a aplicar en el futuro lo que han aprendido de sistema nervioso, ¿sí? ¿Cómo lo van a ver? Bien, Profe, entonces, entonces el próximo viernes también hay clases. no, el 15 es recuperatorio, mira. Este viernes, o sea, hoy es viernes, el viernes que viene tienen recuperatorio. Sí, El otro viernes, claro, van a tener clase y vamos a pasar el caso clínico, ¿sí? bien. Vamos a tener el martes y el viernes.
Perfecto. Listo, profe. Bien, entonces aquí estamos. Bueno, entonces chicos, nos vemos. Ahora nos vamos a ver. Ya me he perdido, qué mal. ¿Cuándo los vuelvo a ver yo? ¿Los vuelvo a ver el 19 recién o El no? 19. El martes Sí, 19. qué mal, por Dios. Les voy a subir el práctico y les voy a subir la clase y les dejo en el aula, ¿sí? Y nos vemos el 19 a las 9 de la mañana. Ya lo anoto porque si no. Ahí está. Profe, ¿hasta cuándo va a estar habilitado el práctico que subiría hoy? Y les voy a poner para que lo llenen hasta el 19, ¿sí? Ah, bueno, muchas Porque gracias. sé que tienen el recuperatorio. Es muy fácil el práctico, chicos. La verdad que se los hice bien sencillito, pero bueno, mi idea, que no sé si lo voy a lograr, es que ustedes para hacer el práctico hayan leído, pero como sé que tienen el recuperatorio también, pero bueno, hagan lo que puedan. Si pueden seguir mi consejo solo es por el bien de ustedes. Lean del libro, ¿sí? Nos vemos el 19. Que tengan buen fin de semana largo, que les vaya excelente en el recuperatorio. Por favor, estudien, todos tienen que regularizar. Son re poquitos, así que pónganse las pilas, ¿sí? Y nos vemos el 19. Gracias, Listo, profe. profe. Que estén muy bien. Igualmente. Gracias, profe. Chao, chicos. Nos vemos. Hasta luego. Chao, Chao, chao. profe, muchas gracias. De nada, gracias a ustedes por estar.
No, 227. Ahí anotado. No, sí.